con un análisis de experto de uso de las herramientas, ¿no? Así que conmigo tienen todo a disposición. Vamos a hacer la introducción hoy día. Lo que pasa es que me había olvidado que las clases habían sido martes, jueves y viernes, o como martes, jueves y sábado, ¿no? Yo pensé que empezaban hoy día, pero bueno, para no fallarles, vamos a hacer una introducción y voy a explicarles en qué consiste la metodología de lo que van a aprender. Porque yo después los voy a evaluar mediante un caso de estudio y la persona que logre resolver el problema y mostrarme una información analizada es la que realmente está preparada para inclusive no trabajar ya como analista de datos en cualquier empresa, si es que lo está buscando, ¿no? Y si no, bueno, fortalecerlo porque esto es el futuro, ¿no? Y los industriales tenemos que saber manejar datos, organizarlos y presentarlos. Yo le voy a mostrar ahorita, manera de introducción, que tenemos hasta dónde tenemos que llegar. Y para que estén un poco más entusiasmados, ¿dónde estás? Aquí está. No sé si logran ver esta pantalla. Se ve genial. Ya. Para poder nosotros llegar a Power BI, yo necesito conocer Excel. Necesito saber cómo se trabaja en Excel. Porque yo puedo no solamente conectarme a Excel, sino puedo conectarme a cualquier tipo de datos, al mismo conjunto de datos Power BI, a data server, o sea, a un servidor, a SQL Server, a otro tipo de servidor, a un sitio web. En fin, tengo muchas aplicaciones donde yo puedo conectar y hacer un modelo de información. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es llegar a esto. ¿Ya? Y aquí tendremos todas las visualizaciones, fíjense acá a la izquierda, para poder presentar un dashboard o tablero de control, un informe, un análisis de datos de cualquier tipo, ya sea producción, venta, comercio, inclusive de la parte estadística que quiere analizar con funciones estadísticas que también tiene en su programación DAX. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a analizar las cosas en Excel para tener un mejor entendimiento, ¿no? Obviamente lo que vamos a hacer acá va a ser, cuando lleguemos al final de esto, ustedes van a ser capaces de preparar un dashboard con Power BI muy integrado con Excel. Y el mismo dashboard en Excel, para que usted defina cómo trabajar en donde aplica, ¿no? Para ello vamos a desarrollar tips de Excel, que son sí o sí que tenemos que dominarlos. Vamos a desarrollar funciones en Excel, aún las que ya están de salida, como son las funciones matriciales, pero necesito que las conozcan, las funciones de búsqueda, las funciones de lógica. Y necesito que estén familiarizados con todas las herramientas que tiene Excel, ¿no? Entonces, vamos a partir de lo siguiente, para que ustedes tengan idea de cuál es el principio de todo esto. Muchísimas gracias. El principio para poder desarrollar y analizar datos es saber ordenarlos. El producto final para poder analizar datos es una tabla sin agrupaciones,
sin salto de página, una tabla bien definida, que esto puede ser un resumen de muchas tablas o de muchos cálculos, para poder usar los filtros avanzados, ¿no? Porque en la vida real, en el trabajo, yo le comentaba en otros cursos, yo tengo este tipo de información. Fíjense, este es una tabla que está por mes. Fíjense, yo no quiero criticar el trabajo de nadie, pero esta es una tabla de real, digamos, ¿no? Que alguien la utilizó, alguien la usa, alguien la usó, alguien así trabajaba, así es más cómodo, pero realmente no sirve, es ineficiente. Entonces, ustedes se van a topar con este tipo de tablas en la vida real. Entonces, para esto no hay macro, no hay funciones, hay que hacerlo manualmente, acomodar estas tablas. Se llama transformación de datos, que en Excel lo vamos a hacer, no queda otra manualmente. Pero cuando lleguemos a Power Query o a Power Pivot o Power BI, ya tiene las opciones de transformación de datos, ¿no? Donde nos facilita mucho y nos optimiza el tiempo para poder llegar a una tabla tipo, para poder hacer una tabla dinámica rápido, o sacar unas funciones, o sacar información y analizar mis datos. Y fíjense que yo tengo, por ejemplo, otra tabla, comisiones de venta. Esta tabla también alguien la hizo, alguien le pidió que acumule información. Por ejemplo, aquí estaba leyendo los colores que significan. Aquí dice el pendiente, este colorcito verde oscuro es pendiente de entrega, este colorcito es por cobrar. Nunca es una tabla así, y si ustedes tienen esta tabla, alguien se las pasa, van a tener que condicionarla de esta forma. Como le digo, no hay macro que la arregle. O sea, puedo romperme la cabeza haciendo un procedimiento, pero ni modo. Tampoco pinten las celdas, ¿ya? Asignándole colores directamente desde la fuente. Porque cuando yo quiera sacar un reporte de cuáles son los cuánto es lo que tengo que cobrar y cuánto es lo que se ha cobrado, tengo que filtrar seguramente los verdes. Pero fíjense que estoy acá más abajo, me hacen un resumen de lo que ya está arriba, doble trabajo. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es que ustedes no tienen por ningún momento pintar ustedes al libre albedrío la celda, sino que Excel lo haga. Hay que decirle que Excel me lo pinte, y eso se usa con formatos condicionales. Con todos estos formatos condicionales que vamos a estudiarlo uno a uno, para poder decirle a Excel que cuando este registro no esté cobrado, me pinte este color. Cuando esté cobrado, me pinte este color. Y de aquí en adelante, ustedes van a ser capaces de que su tabla ya no las pinten por alguna cuestión o por algún ordenamiento manual, sino que Excel se los haga. Y para que Excel los haga, hay que decirle que tiene que contener una celda para que me tome ese dato, y si es verdad, me pinte todo del color que yo quiera, ¿no? Entonces, la introducción en este día es que nosotros vamos a aprender a condicionar las tablas para poder sacar información y para poder elaborar nuestro trabajo. Vamos a crear tips de fijación de celdas, tanto en filas como en columnas. Vamos a aprender a usar funciones simples, funciones anidadas, funciones matriciales. Que para mí entender, las funciones matriciales ya están de salida, pero es necesario aprenderlas. Porque cuando yo quiera llegar a Power BI y trabajar con funciones DAX, necesito el concepto de funciones anidadas y necesito el concepto de matrices también, que son muy sencillas. Pareciera difícil, concepto difícil, no, nunca se limiten. Porque primero les voy a guiar en esto.
vamos a plantear ejercicios y le damos a dar solución en conjunto para que ustedes sepan analizar y cuándo emplear una función. Hay infinidad de datos para analizar. Y no se olvide, yo le voy a presentar tablas que realmente era un dolor de cabeza tratarla de analizarlas, ¿no? Cuando me pasaban de otros departamentos. Pero a lo largo de los tiempos se fue mejorando la sintaxis de programación, digamos, ¿no? Le comentaba a un compañero a ustedes que hace una semana, hace unos días, me consultó una persona que fue mi alumno que vive en Buenos Aires. Yo di un curso allá online y me dijo: Juan Carlos, yo no puedo resolver estos temas, me dice, y me mandó una serie de tablas que un sistema le bota y que muchas personas la llenan así. Y él quería recuperar ciertos datos de esas tablas. Son unas tablas que se las voy a presentar, que realmente no debería trabajarse así, pero lamentablemente esa es la vida real, ¿no? Entonces, porque la gente se siente cómodo, trabaja así y no podemos ir en contra de eso, pero cuando yo quiero utilizarla para analizar datos, trabajo mucho. Entonces, y ahí se van a dar cuenta el potencial que tiene Excel para solucionar el problema. Pero para poder hacer eso, yo necesito los conceptos. ¿Qué es una función buscar? ¿Qué es una función coincidir? ¿Qué es una función índice? ¿Qué es una función ¿cómo se llama esta función? Encontrar. Y integrando todas esas, puedo llegar a la solución, porque son matrices. Ustedes han llevado matrices en cálculo 2, ¿no es cierto? Entonces, se encuentra la solución en una matriz. Y van a ver que es aplicando solamente los conceptos, podemos hacer grandes maravillas cuando nuestras tablas están así, de esa forma, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros aprendamos e instruyamos que nuestras tablas tienen que estar en ese orden, como vimos al principio, para que todo lo demás lo haga Excel. Entonces, es necesario aplicarse un poco, ¿no? Conmigo vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a elaborar bastantes ejercicios, vamos a pensar también, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan tener 3 tipos de soluciones. O hago el trabajo solamente con Excel, funciones con Excel y analizo con Excel. Las transformaciones con Power Query o Power Pivot, o directamente ya trabajo con Power BI integrando mi planilla Excel. Van a ser 3 métodos que ustedes pueden lograr hacer y van a ser capaces de analizar cualquier tipo de datos. Ya. Yo solo necesito que los conceptos mínimos que vamos a ver, aunque sean muy pequeños, misteriosos, y quizás usted lo sabe, y puedo estar ofendiendo su inteligencia, necesito que se lo grabe en la cabeza y nunca más se olvide, porque de aquí en adelante, cuando veamos esos tips y los aprendamos, no puede haber, ¿y cómo se hace una fijación en columna? ¿Cómo se hace una fijación en fila? ¿Y dónde está un formato condicional? No, eso ya prácticamente tiene que quedarse en ustedes para siempre, ¿no? Y para ir avanzando paulatinamente cada función. ¿Ok? Tenemos casi 2-3 semanas de clase, o sea, que nos va a ayudar. Y la idea es que ustedes estén preparados para una certificación internacional. Mi persona está programando ese examen. Para mí, ya me inscribí. Y cuando yo lo realice, les voy a decir cuáles son las preguntas que Microsoft lo toma para poder adquirir la certificación Microsoft, ¿no? Pero ustedes van a estar preparados con este curso y cualquiera que le quiera tomar, bueno, lo toma, pues. Y tendrá un título de Microsoft que es importante. Esa es la consigna de este taller. Hay un déficit tremendo en el manejo de información, ¿no? La oportunidad, peor ahora con las nuevas herramientas, ¿no? Realmente en Bolivia estamos, ni siquiera decir iniciamos bien, estamos muy poco del inicio, muy pocos trabajan con Power Pivot, muy pocos lo conocen Power Query, muy pocos lo conocen Power BI.
Y la gente, a mucha gente me dice, oye, ¿conoces esto, has visto? Pero piensa que es difícil, no es. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que se puede hacer las cosas como debe ser. Entonces, fíjense esta otra tabla. Ahora, esta ya no es por mes, es por día. Alguien llenó información por día. Bastante. Entonces, si a mí me preguntaban, Juan Carlos, ¿cuál es, qué sé yo? A ver, sobre parece que es una información sobre una empresa que hace cierta servicio de un comercio de comida, donde pone la mesa, el precio, el espacio. Si a mí me preguntaran, sacame los reportes del último mes, ¿cuánto trabajo haría? Imagínense, 18 de enero, 25 de enero, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, esto no debería ser así. Pero vamos a trabajar con este tipo de datos para poder sacar los resultados, digamos, que nos piden, ¿no? ¿Cuántas mesas atendieron? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto costó por mesa? Si pagó en efectivo, si pagó anticipado. Entonces, vamos a trabajar esta tabla también, ¿no? Vamos a ver qué hay más acá. Amortizaciones. Miren esta otra tabla. Inclusive hasta la referencia está mal. Aquí se necesita normalizar esta tabla, dice, para ver las asignaciones, las amortizaciones. De entrada está, fíjense, la tabla con referencia, no se sabe a dónde. A52 hace referencia acá. En fin, hay mucho que arreglar y a simple vista yo no puedo sacar un reporte de nada, pero hay que acomodarla para poder sacar el reporte, ¿no? Y por último vamos a utilizar filtros avanzados, ¿ya? Que yo lo encuentro acá en datos avanzada, ¿ya? En realidad necesito que lo aprendan. Ya no es necesario porque casi nadie lo usa, yo no lo uso, porque para eso están las funciones DAX, las tablas dinámicas o las funciones que yo puedo aplicar en un resumen que yo necesito hacer unas bases de datos. Pero es necesario que ustedes vean la diferencia entre crear un filtro avanzado versus manejar funciones versus manejar tablas dinámicas, ¿no? Y otra también opción que es subtotales, que esta opción tampoco se utiliza, o sea, está aquí, obviamente, ¿no? ¿No le dio la factura al guardia? Necesito que la aprendan porque es un comando que ya tampoco se usa, pero ustedes van a ver la diferencia entre una tabla dinámica, una función subtotales o un resumen con funciones avanzadas, ¿no? Entonces, en estos dos, obviamente hay que aprenderlo, pero yo estoy seguro que no lo van a utilizar porque ya se van a quedar obviamente con las tablas dinámicas o con las funciones avanzadas. Si hay muchas personas acá que ya han avanzado Excel, ¿no? Obviamente vamos a recordar algunas cositas, ¿no? Pero a lo que me voy es que este objetivo es analizar los datos, ¿ya? Podemos ser muy buen experto en manejo Excel, manejar funciones, tablas dinámicas, acomodar tablas, validar tablas, pero si no tenemos
la habilidad de analizar los datos tampoco nos va a servir de mucho. Entonces, no se olvide que los datos se acumulan para analizarlos y tomar decisiones, no para que queden en un formato de colores bonitos y guardarlo en el escritorio, sino para que sean mostrados, para que esa sea tomado en cuenta en una reunión para tomar decisiones. Y obviamente, ¿por qué no acomodar los procesos de llenado de la base de datos o datos innecesarios que a veces nunca se utilizan? Bueno. Entonces, bueno, quiero saber cuáles son sus expectativas aquí en adelante, porque aquí en 3 semanas que terminemos, estoy seguro que les va a cambiar el panorama y estoy seguro que van a ser personas o estudiantes ya por salir, digamos, con un conocimiento muy avanzado. A ver, quiero que escuchar sus expectativas. Ingeniero, disculpe, el horario de las clases será desde las 9:30 hasta... Sí, vamos a empezar esa hora más o menos para que quede un horario más cómodo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo durará cada clase? De 9:30 a... Yo estoy seguro que vamos a estar por lo menos unas 2 horas, digamos. Ok, gracias. ¿Tiene algún...? Disculpe, Sí. ¿va a haber grupo de la noche? Sí, va a haber. ¿A qué hora es esa de la noche? Disculpe. ¿A las 7? Sí, a las 7. 7 está bien. Si alguien tiene problema con horario, no hay problema, me puede escribir a mi WhatsApp, que lo tienen, o al correo, y me dice, Juan Carlos, no puedo, y ya vemos cómo recuperarlo, ¿no? Porque la idea no es matonear, pues, digamos, y aprender más un método antiguo, digamos, aprender de esto, no. La idea es aplicar. Yo tengo una base de datos, como les mostré acá. Tengo todos estos datos así. Hay que transformarlos. Fíjense, acá tiene agrupaciones, por ejemplo. Entonces esto no debería estar a este nivel nacional. Entonces, aquí lo que se requiere es que aplique para poder sacar la herramienta poderosa que es la tabla dinámica y después o luego las funciones, ¿no? Entonces esto se va a hacer más, yo diría, más emocionante y más participativo, ¿no? Estar aprendiendo bajo el método tradicional, este es el comando, entonces hace estos ejercicios, chicos, nos vamos directamente a aplicar. Y cuando ya terminemos los conceptos, en las 3 primeras clases vamos a hacer un caso de estudio. Ya vamos a analizar un caso de estudio y vamos a tener resultados y vamos a analizar. Pero obviamente ya va a estar prohibido no usar los conceptos que vamos a ver de mañana, aún con el manejo del teclado, ¿no? Yo quiero que manejen el teclado para hacer cualquier comando, ¿no? En vez de estar usando el mouse, manejar el teclado, ¿no? Por ejemplo, manejo el teclado, si yo quiero seleccionar esta columna, ya, siempre hago acá, ¿no? Me posiciono en la letra P y selecciono toda la columna. Pero en el manejo de comando, yo tengo otra habilidad, ¿no? Que es control espacio. Con control espacio selecciono toda la columna sin necesidad del mouse, y con control más voy aumentando columna, ¿no? Control más aumento columna, control menos voy quitando columna. Entonces vamos a utilizar varios tips de manejo de teclado para poder ser más eficientes, ¿no? Y bueno, por último, digámoslo, ¿por qué no impresionar
a las personas en el manejo de la información. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar. Yo solamente le digo que la persona que se pierda una clase me avise para recuperarla, ¿no? De alguna otra forma, porque el objetivo es que ustedes estén preparados y puedan manejar cualquier tipo de información como les llegue. Y ya van a estar inclusive preparados para ir a tocar las puertas o presentarse a cualquier trabajo, ¿no? Eso se lo aseguro. Así que, bueno, quiero saber si la mayoría ha avanzado Excel, si la mayoría por lo menos ha hecho algo, un curso, algo básico, o está empezando de cero. Algunos hemos hecho Excel financiero el semestre pasado, en finanzas, pero no sé si todo. ¿Y cómo les fue? ¿Qué aprendió ahí? Bien, o sea, era más que nada manejar lo de los intereses, hacer cuotas y todo eso, o sea, para ver los préstamos y los créditos. Y ahí era más que nada como fijar celdas, o sea, súper básico, ¿no? Ok. Hoy vamos a tocar ese tema de fijación de celda porque quiero que quede concreto, que finalizado, ¿no? Porque vamos a utilizarlo bastante, ¿no? Hay ahora, bueno, a ver, voy a mostrarle acá. No sé si, a ver, voy a hacer acá. A ver. Allá. Esto está como tabla, perdón. Lo explico. Cuando yo ya tengo mis datos así, bien ordenaditos, para poder analizarlo, imagínense que sean 15.000, 20.000 datos. Ya, entonces yo tengo la capacidad de poder analizar la información mediante una tabla dinámica en segundos. O sea, no voy a tardar ni siquiera un minuto en decirle, bueno, los nuevos tienen, son tanto, los usados son tanto, o tanto es el ingreso por nuevo, tanto, no voy a tener ningún problema. No. Pero la información tiene que estar como tabla, y la tabla se transforma en posición en cualquier parte, control T, ¿no? Y bueno, ya tiene tabla, ya es tabla, ¿no? Control T. Pero si no fuera tabla, por ejemplo, vamos a copiarla acá. Voy a crear con Shift 11, con Shift F11, yo creo una tabla, creo una nueva hoja, fíjense, es un nuevo teclado, con teclado. No hice esto, clic derecho, insertar, sino con Shift F11 creo una nueva hoja. La voy a pegar esa información acá. Cuando la información está por tabla, fíjense, ya, prácticamente, fíjense la forma que cambia. Ya no hace referencia a la celda, hace referencia al campo, al nombre del campo. O sea, prácticamente Excel entiende que la función que voy a aplicar acá es para toda esta columna, referente a esta columna. Y cuando yo dé Enter, solo me autorrellena lo que le estoy pidiendo. Si yo quiero sacar, por ejemplo, porcentaje de esto, 50%, 0,5, me hace referencia al campo y ya no me hace referencia a la celda, ¿no? Es muy distinto cuando esto no está convertido en tabla. Me hace referencia a la celda, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Esta nueva herramienta de transformar tablas me ayuda bastante a optimizar mis funciones. No es que dejemos a un lado las fijaciones de celdas, las vamos a necesitar porque vamos a necesitar hacer resúmenes de bases de datos para que luego ese resumen la transformemos en tablas como esta. Entonces es impresionante el potencial que tiene Excel
para poder manejar los datos, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, aquí voy a pegarlo como si fuera una no tabla, fíjense. Y ahí sí que acá, si yo quiero sacar el porcentaje, obviamente, o quiero hacer un resumen, vamos a hacer un resumen acá, una demostración, ¿no? Únicos. Aquí está. Listo. Yo quiero sacar acá cuánto es el valor por nuevo y cuánto es el valor por usados. Selecciono todo con Control Shift 4, le pongo manejo, ¿no? Y ese otro tip, solamente manejé tecla. Podía irme acá, seleccionar todo y manejar este comando y darle asignación de moneda, ¿no? Todo eso vamos a ir aprendiendo para que ustedes tengan un buen manejo de teclado y encontrar también comandos fáciles, ¿no? Pero si yo hago, aquí fíjense, ya no me hace referencia a tablas, al campo, tengo que hacer referencia a la celda. Si yo quiero encontrar la sumatoria de nuevos, pues tengo que empezar a buscar la función suma. Y prácticamente todas estas sumas, que son suma sí, suma sí, sumar sí, sumar solo conjunto, sumar producto, esa es la que vamos a pulir bastante, vamos a utilizar, ¿no? Esto obviamente es de cuadrado, para estadística, esta también. Estas son funciones de base de datos. Y lo que vamos a hacer nosotros es aprender una a una cada uno, pero ahorita lo voy a hacer una demostración. Si yo aplico esta suma, sumar puntos y conjunto, aquí tengo que saber cuándo debo aplicar fijación, dónde, cuándo, cómo, en su totalidad, en parcial. Porque aquí, fíjense, siempre la función me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer. Me dice, si quieres aplicar esta función, sumar puntos y conjunto, ¿cuál es el rango del criterio? Entonces, mi rango de criterio es columna O. Selecciono todo con Control Shift y la tecla hacia abajo, la flecha hacia abajo. Y aquí, fíjense, si yo no fijo esto, lo dejo así, y me dice cuál es el criterio. El criterio, obviamente, es el que está al lado, nuevo. Y de ahí me dice cuál es el rango suma. Control Shift hacia abajo y selecciono y cumplo con la condición para poder aplicar la función, ¿no? Y le doy Enter. Entonces, Control Shift F4 y me dice que son 5.442.000 nuevos. Si yo copio hacia abajo, me bota un número, pero eso no es real porque yo no fijé los rangos. Porque fíjense, los rangos empiezan desde la fila 2 hasta la última fila 62. Cuando yo copié hacia abajo, el rango se me movió hacia abajo. Entonces ya eso es un error. Por eso tengo que saber bien los conceptos y lo vamos a practicar conmigo día a día. Vamos a hacer de mañana o la segunda clase una media hora de fijación de celda. Lo único que tengo que hacer acá, obviamente, es fijar los rangos.
con la tecla F4. F4, fijo todos los rangos. Y la única diferencia, fíjense que para fijar rangos, para fijar celdas, para fijar columnas, para fijar filas, es que se pone un número de, un símbolo de peso delante de la letra, un símbolo de peso delante del número, ¿no? La letra es columna y la fila es número. Entonces con eso me aseguro, cuando están los dos símbolos, quiere decir que ese rango no se mueve. Y después vamos a ver cuando solamente fijo número, quiere decir que la fila no se mueve. Y cuando fijo letra, quiere decir que la columna no se mueve. Entonces vamos a hacer esos tipos de ejercicios. ¿Listo? Entonces yo agarro y copio hacia abajo. Y fíjense que el rango permanece el mismo. Ahora, la diferencia. Inserto una tabla dinámica. Aquí. Y voy a ver usados. Color blue. Somos. Fíjense, hice lo mismo. Hice exactamente lo mismo. Aquí tuve que aplicar una función único para que me pueda resumir los valores únicos. Hice una función de sumar que la vamos a aprender a detalle y otras más parecidas. No tengo un total, que es una suma simple. Y fíjense que solamente apliqué una tabla dinámica y que obtuve el mismo resultado. Y no necesité funciones de buscar único y funciones de sumar puntos. Fíjense la diferencia. Si ustedes me preguntan, manejar así es eficiencia. Manejar así es eficiencia. ¿Ya? Pero trabajo un poquito más, ¿no? Trabajo un poquito más y aplico un poquito más de conocimiento de funciones. Pero al final tengo el mismo resultado. Aquí tardé como 2 minutos en hacerla. Y aquí no ni siquiera 30 segundos. La diferencia. Bueno, ¿qué les parece la demostración y el inicio, la introducción de este taller importante que van a tener? ¿Tienen expectativas? ¡Oh, Chávez! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué le va? ¿Qué dice Isabel? Inge, disculpe. Sí. Entonces, mañana empezamos 9 en punto igual, o 9:30. ¿A qué hora dijo? Disculpa. 9:30. Ya. Voy a empezar a preguntar, a ver, ya que no están medio un poco nerviosos, parece. A ver, ya voy a hacer al azar unas preguntas, a ver